a poder utilizar la fructosa 1,6, la fructosa 6-fosfato. Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? Acúmulo de glucosa 6-fosfato. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, ¿qué voy a hacer? Derivarla hacia las vías que lo van a necesitar. Entonces, se va a dirigir hacia la perdón, eso no, hasta ahí dice gluconeogénesis, ¿no? Se va a dirigir hacia la glucogénesis, ¿ya? Se va a dirigir, pero también se va a dirigir hacia la formación de pentosas y NAC fosforilado reducido. Entonces, ¿qué va a suceder acá? La glucosa 6-fosfato se va a isomerizar a glucosa 1-fosfato. Luego, esta glucosa 1-fosfato se va a asociar con el UTP, de tal forma que se va a generar UDP-glucosa. Y este es un sustrato importante para la enzima reguladora de la vía glucogénica, que es la glucógeno sintasa. ¿Quién sintetiza glucógeno? La glucógeno sintasa. Muy bien, pero esta enzima utiliza UDP-glucosa para poder incorporar glucosa y que el glucógeno crezca en longitud. Pero también el glucógeno no es solamente una estructura lineal, sino ramificada. Entonces vamos a necesitar a la enzima ramificante. La glucógeno sintasa forma enlaces alfa 1,4-glucosídicos, en tanto que la enzima ramificante genera las ramificaciones. Y obviamente ahí está presente el enlace de tipo 1,6-glucosídico. Por lo tanto, el producto final de esto va a ser ¿qué cosa? La formación del glucógeno. Entonces, la glucogénesis requiere de la participación de dos enzimas, la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. ¿Quién es la enzima reguladora? La primera, la glucógeno sintasa. ¿Qué requiere para sintetizar glucógeno? Requiere UDP-glucosa. ¿Pero de dónde viene este UDP-glucosa? De la glucosa 1-fosfato. ¿Y esta de dónde viene? Del excedente de la glucosa que no fue metabolizada y que quedó bajo la forma de glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, ese es nuestro proceso. Pero también tenemos que considerar el estado de ayuno, ¿no? Entonces, frente al estado de ayuno, recuerda que nosotros vamos a tener que degradar nuestro glucógeno. Entonces, se debe de activar la glucogenólisis. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Degradar el glucógeno. Vamos a tener que romper los enlaces de tipo alfa 1,4-glucosídico, pero también tenemos que romper los enlaces de tipo alfa 1,6. Por lo tanto, van a estar presentes dos enzimas. Esta fosforilasa se llama glucógeno fosforilasa, ¿también? O fosforilasa. Esta es la responsable de romper los enlaces de tipo alfa 1,4-glucosídico, de tal forma que cuando participa esta enzima, lo que se forma es glucosa 1-fosfato directamente. Pero también requerimos la participación de la enzima desramificante, y esto va a permitir al final romper los enlaces de tipo alfa 1,6, y ahí se libera así glucosa libre. Pero el principal producto es de la glucógeno fosforilasa, de tal forma que tenemos glucosa 1-fosfato, ¿no? Entonces, esta glucosa 1-fosfato se va a isomerizar en glucosa 6-fosfato, y ahora, dependiendo de qué tejido estemos, si es hígado, tenemos la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, esta glucosa, bajo la forma fosforilada, se va a liberar como glucosa libre, Pero el músculo no tiene la fosforilasa, la glucosa 6-fosfatasa. Como no la tiene, la glucosa se queda como glucosa 6-fosfato. Entonces, en el músculo se va a dirigir hacia la vía glicolítica, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el glucógeno muscular y el glucógeno hepático, ¿no? Pero los procesos de glucogénesis y glucogenólisis son los mismos, solamente que en el último tramo es la cuestión de si tiene la glucosa 6-fosfatasa o no, para poder liberar o quedarse la glucosa en el tejido, ¿no? Que es lo que lo diferencia.
Muy bien. Entonces, fíjate que por acá me están hablando de la glucogénesis, ¿no? La glucogénesis o glucogenogénesis, que es lo mismo, ¿no? Porque es la formación del glucógeno, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a formar glucógeno? Fíjate acá, cuando tengamos una dieta rica en carbohidratos. Entonces, esto es cuando tenemos un buen estado de alimentación rico en carbohidratos. Entonces, voy a tener la capacidad de formar glucógeno. ¿Dónde se va a formar este glucógeno? En el citoplasma de la célula. ¿Pero qué célula? La hepática o la muscular. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nosotros, tanto el tejido hepático como el músculo va a formar glucógeno, pero fíjate que te está indicando que la mayor cantidad de glucosa está formada en glucógeno, ¿correcto? Y la enzima que va a participar exclusivamente es la glucoquinasa. ¿Está bien? Entonces, la glucoquinasa es la que va a fosforilar. ¿Está bien? Entonces, esa enzima que va a permitir formar glucosa 6-fosfato. Tenemos consumo de carbohidrato, hay mucha glucosa, la glucosa llega al hígado y ¿qué va a hacer el hígado? Fosforilarla y ahí tenemos una exoquinasa que se llama la glucoquinasa y es la que la va a fosforilar bajo la forma de glucosa 6-fosfato, de tal forma que esa glucosa queda retenida en el hepatocito. Luego lo que mencionamos, para formar glucógeno, para la síntesis de glucógeno, ¿qué se requiere? Enzimas. Entonces me está presentando acá la glucógeno sintasa, ¿correcto? Y la enzima ramificante. Fíjate que te está dando acá el código de enzima y me interesa este número 2 porque es una transferasa. Entonces, ¿qué va a hacer? A partir del UDP glucosa, va a transferir la glucosa a una cadena de glucógeno que está en crecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? El glucógeno va a elongarse. Por eso te habla acá que debe de existir una cadena persistente. Esa cadena de glucógeno persistente es una molécula llamada cebadora. Entonces, a partir de ella voy a empezar a colocar de poco a poco la glucosa y la cadena va a crecer en longitud. ¿Mediante quién? La glucógeno sintasa. Pero también va a haber la formación de las ramificaciones por la enzima ramificante, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá te está diciendo que hay dos tipos de glucógeno sintasa, la de tipo 1 y la de tipo 2. Por lo tanto, hay genes específicos, tanto para el caso del músculo, que es la de tipo 1, y tanto la del hígado, que es la de tipo 2, ¿correcto? Entonces son dos enzimas que van a hacer el mismo trabajo, pero están codificadas de una forma distinta, ¿no? Ujú. Muy bien, acá es lo que estábamos mencionando, ¿no? De la glucogénesis, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere de glucosa. ¿La glucosa de dónde vino? De los alimentos. Llegó al hígado y tenemos nosotros a nuestra glucoquinasa. Pero ojo, que esa glucosa también puede llegar al músculo. Entonces ahí tiene una exoquinasa. Ambas son exoquinasas, pero a la del hígado se le llama glucoquinasa y la otra queda como la del músculo. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. Entonces acá va a haber utilización del ATP y la glucosa la vamos a fosforilar y se forma la glucosa 6-fosfato. Ya tengo glucosa 6-fosfato. Luego, ¿qué va a ocurrir? La isomerización. De la posición 6, el grupo fosfato pasa a la posición 1. Y luego, ¿qué va a pasar acá? Esta glucosa fosforilada se va a transferir al UTP. Muy bien. Pero cuando esta glucosa ingresa, sale el pirofosfato. El UTP tiene un enlace, tiene tres enlaces de alta energía, como el ATP. Muy bien. Cuando ingresa la glucosa, se va a romper un enlace de alta energía, de tal forma que se genera UDP que se une a la glucosa. Perfecto. Y por eso tengo el UDP glucosa.
pero también del UTP, como perdió su grupo fosfato, ¿no? Vamos a tener la liberación del pirofosfato. Y esto también tiene un enlace de alta energía. Por lo tanto, cuando se generan estos dos grupos fosfatos libres, se ha roto un enlace de alta energía, más el otro son dos. Entonces acá hay un proceso de gasto energético, ¿no? Para poder formar glucosa activa, que es el UDP. Entonces, esta etapa es la etapa de iniciación, ¿correcto? Donde vamos a tener la molécula que va a donar glucosa. ¿Quién va a donar glucosa? La UDP glucosa. ¿Está bien? Entonces, esta etapa es clave para formar el sustrato que va a utilizar la glucógeno sintasa. Muy bien, ya tengo el UDP glucosa formado. Ahora necesito quien haga el crecimiento del glucógeno. Entonces, como el glucógeno va a crecer en longitud, es la etapa de elongación. Entonces, por acá que tengo un glucógeno cebador. Este es el glucógeno cebador, es sobre el cual se va a construir el glucógeno que va a crecer en longitud. Y fíjate, te está colocando acá el carbono 4, que es un extremo no reductor. Esta glucosa tiene acá el carbono 1 unido con el UDP. Entonces, esta es la molécula que va a ser incorporada a este glucógeno cebador. Entonces va a haber la formación de qué cosa? De un enlace de tipo alfa 1,4 glucosídico. Pero ¿quién realiza la transferencia de esto? La glucógeno sintasa, ya te puso el código, ¿no? 2. Es una transferasa, va a permitir la transferencia de la glucosa a partir del UDP glucosa hacia este glucógeno cebador. Entonces la cadena ya creció en longitud. Acá este glucógeno tenía N moléculas de glucosa, pero ahora hemos incorporado una y tengo ahora ese mismo glucógeno con una unidad de glucosa que se ha incorporado. Entonces, la glucógeno sintasa, ¿qué hace? Forma los enlaces de tipo alfa 1,4. ¿Y dónde lo hace? A nivel del extremo de tipo no reductor. Y la cadena ya creció en longitud. Por eso me hablan de una etapa de elongación. Listo. Pero también el glucógeno no es solamente lineal. Acá yo tengo la cadena lineal del glucógeno y esto va a seguir creciendo, creciendo. Pero también el glucógeno tiene ramificaciones. Entonces, estas ramificaciones que involucran la formación del enlace de tipo alfa 1,6 glucosídico. Entonces, a partir de esta cadena de glucógeno que está creciendo, va a venir la enzima ramificante. ¿Y ella qué va a hacer? Cortar un fragmento de 7 residuos de glucosa. Muy bien. ¿Qué está haciendo acá? Está rompiendo este enlace de tipo alfa 1,4. Por eso tiene esta denominación, enzima ramificante alfa 1,4. Pero también, ¿qué vamos a ver? Que esta enzima va a formar, no quiere marcar, acá quiero marcar, va a formar este enlace, el alfa 1,6. Por eso dice acá alfa 1,6 transglucosidasa. Ese es su nombre. Le llamamos enzima ramificante, pero tiene su nombre complejo, amilo alfa 1,4, alfa 1,6 transglucosidasa. ¿Ya? Entonces, corta el enlace alfa 1,4, se lleva este fragmento, lo pone en una cadena que está en crecimiento y forma el enlace de tipo alfa 1,6. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? La formación de las ramificaciones, ¿no? Entonces, ya estamos formando un glucógeno que va a ir creciendo en tamaño y va a tener mayor capacidad de almacenamiento de glucosa. Eso es lo clave, lo importante. Muy bien, entonces, eso sería la glucogénesis, formación de glucógeno. Muy bien. Luego tenemos la otra etapa, que es la contraria, la degradación. Vamos a degradar el glucógeno. Entonces, se supone que estamos propiciando en nuestro cuerpo un estado de ayuno, ¿no? Entonces me habla acá, ocurre hora después de las comidas. Siempre entre una ingesta y otra ingesta hay un tiempo. Ese tiempo
involucra la no ingesta de alimentos y por lo tanto se debe de dar una pequeña caída de la glucosa. Como no debe de seguir bajando, ¿qué hace nuestro cuerpo? Empieza a activar la glucogenólisis, ¿no? ¿Para qué? Para que la glucosa en sangre se mantenga constante. Entonces, si ha descendido, vamos a tener nosotros que activar la glucogenólisis, ¿no? Entonces, al igual que la glucogénesis, se va a dar en el citosol esas reacciones. Muy bien. Y para degradar el glucógeno requiero dos enzimas, ¿no? La fosforilasa, que es la glucógeno fosforilasa, y la otra, la enzima desramificante, ¿no? La glucógeno fosforilasa, que es la que va a romper los enlaces de tipo alfa-1 4-glucosídicos, y la enzima desramificante, que es la responsable de romper los enlaces de tipo alfa-1 6-glucosídico. Muy bien, entonces las situaciones son opuestas, ¿no? Glucogénesis, cuando hay mucha glucosa, ¿no? Y hay que bajarla, ¿no? Entonces tenemos que guardar glucosa, ¿no? Ambas ocurren sin el citosol, requieren también de dos enzimas, en el caso de la glucogénesis, la glucógeno-sintasa y la enzima ramificante. Y acá la glucógeno-fosforilasa y la enzima desramificante. Listo. Entonces tenemos acá nuestro glucógeno. Este glucógeno está formado por varias unidades de glucosa. Fíjate que acá está el carbono número 4 y acá está el extremo no reductor. Por acá se rompe. Acá está el extremo reductor. Por aquí no se rompe. Por aquí no vamos a degradar el glucógeno. Se va a degradar por el extremo reductor. ¿Ya? Entonces por eso te están poniendo este mensajito. Se va a romper este enlace glucosídico. Entonces se va a liberar esta glucosa. Pero esta glucosa no va a salir como glucosa libre, sino va a salir como glucosa 1-fosfato. Se llama glucógeno fosforilasa. Entonces va a degradar el glucógeno y va a fosforilar. Por lo tanto, tengo este producto que es el más abundante, la glucosa 1-fosfato. ¿Y qué pasó con el glucógeno? Quedó disminuido en una glucosa. Entonces, la glucógeno fosforilasa va a empezar a romper esta cadena, va a ir sacando cada una de estas glucosas. Entonces, vamos a tener gran cantidad de glucosa 1-fosfato liberado. Esa es la etapa de degradación, rompimiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta glucosa 1-fosfato? Isomerizarla a glucosa 6-fosfato. Y luego, dependiendo si es hígado o músculo, convertirlo en glucosa libre para regular el estado de hipoglicemia o que se dirija a la vía glicolítica para poder continuar su degradación. Muy bien, pero acá solamente estamos rompiendo las cadenas lineales. Muy bien, entonces acá te pone que la glucógeno fosforilasa va a estar rompiendo. Pero cuando ya quedan 4 residuos, que te lo está poniendo acá están los 4 residuos, ya deja de degradar esa cadena lineal. Entonces, ahora va a venir la enzima desramificante. Pero la enzima desramificante tiene dos actividades. Una actividad transferasa y tiene una actividad glucosidasa. ¿Ya? La enzima desramificante tiene dos actividades enzimáticas, transferasa y glucosidasa. Entonces, con respecto a la primera referencia de de estos 4 residuos de glucosa que están en este punto de ramificación, que es el de tipo alfa-1,6, ¿correcto? ¿Qué va a hacer? Va a quitar a estas 3 unidades de glucosa. Muy bien, acá ya te la marcó la profesora. ¿Y hacia dónde lo coloca? Hacia el extremo no reductor, aquí. Entonces, por eso vemos de que estas unidades de glucosas que están marcadas con número 432, los está colocando en el extremo de tipo no reductor. Entonces, acá creció la cadena, lo transfirió, por eso es transferasa.
Pero luego, ¿qué pasó? Quedó una glucosa solita con su enlace alfa 1,6 glucosídico. Ahora viene la enzima ramificante con su actividad glucosidasa. ¿Qué va a hacer? Romper el enlace de tipo alfa 1,6 y ahora ¿qué tengo? Tengo una molécula de glucosa libre. Y ahora fíjate, me quedó la cadena lineal. ¿Y ahora qué va a pasar con esta cadena lineal? Nuevamente va a venir la glucógeno fosforilasa y va a romper, romper, romper y va a formar muchas moléculas de glucosa 1-fosfato. ¿Estamos bien? Entonces, ese proceso debe de ocurrir de esa forma. Va avanzando la glucógeno fosforilasa por las cadenas lineales, pero va a llegar en algún momento a un punto de ramificación y ahí se detiene. ¿Cuándo? Cuando hay 4 residuos de glucosa. Deja de trabajar ella y viene la enzima desramificante y con su actividad transferasa de esos 4 transfiere 3 a un extremo no reductor y luego con la actividad glucosida se remueve el enlace de tipo alfa 1,6 y ya tengo una nueva cadena lineal donde puede continuar degradando la glucosa, la glucógeno fosforilasa. Muy bien, ahí está, mira. Está la cadena lineal, viene nuevamente la glucógeno fosforilasa y sigue rompiendo. Entonces, al final, ¿qué tengo? Muchas moléculas de glucosa 1-fosfato. ¿Qué vamos a usar? Una isomerasa. Esa isomerasa se llama fosfoglucomutasa. Se va a formar glucosa 6-fosfato. Entonces, acá está la enzima clave que te dije. Esta glucosa 6-fosfatasa no la tiene perdón, no la tiene el músculo. No la tiene el músculo. ¿Correcto? Pero sí la tiene el hígado. Entonces, el hígado, como la tiene, va a liberar glucosa sanguínea y esta va a permitir regular el estado de hipoglicemia, ¿sí? Fíjate, está diciendo que está presente esa en el hígado. Y obviamente estamos hablando de degradación del glucógeno. El glucógeno es abundante en el hígado, ¿no? Te está poniendo en el caso del intestino. El intestino tiene un poco de glucógeno. También está presente esta enzima, pero nuestro principal sitio de almacenamiento de glucógeno es el tejido hepático, ¿ya? Dice que está ausente en el músculo y en el cerebro, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el glucógeno muscular que te está colocando acá no puede usarse para mantener los niveles de glucosa en sangre. Y eso ya lo hemos dicho al comienzo. Quien regula el estado de hipoglicemia es el glucógeno hepático. El músculo no tiene esa capacidad. ¿Y por qué? Porque no tiene la glucosa cefosfatasa para poder liberar glucosa hacia el medio sanguíneo. Ese es lo que tienen que tener en cuenta. El proceso es el mismo, solamente que en la última etapa, donde se debería de formar glucosa libre, no lo tiene el músculo, pero sí lo tiene el hígado, ¿no? Entonces por acá te está hablando de la glucogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Entonces tenemos alimentos, estos alimentos son ricos en carbohidratos, entonces el excedente, ¿qué vamos a hacer? Guardarlo en el hígado, ¿no? Guardarlo acá en el tejido hepático. Entonces, ¿qué debe de activarse? La glucogénesis, que es la síntesis del glucógeno, ¿no? Y cuando estemos haciendo algún tipo de actividad o estemos frente a un estado de ayuno, el glucógeno se tendrá que degradar. Entonces se debe de activar la glucogenólisis para poder regular, ¿cómo se llama? La glicemia, ¿no? Entonces te está poniendo acá el hígado, que es el responsable de guardar el exceso de glucosa que proviene de los alimentos y también tiene que ver con el aporte de la glucosa a nivel del torrente sanguíneo, ¿no? En el caso del deportista, el deportista debe de tener aporte energético. Entonces, en él se tendrá que degradar el glucógeno, ¿correcto? Tendrá que degradarse el glucógeno tanto el hepático como el muscular. El hepático para aportar energía para por ejemplo, acá yo supongo que es una maratón, entonces tiene que haber aporte energético, ¿no? Para ese trabajo prolongado, ¿no? Entonces el hígado tendrá que degradar su glucógeno y el músculo tendrá que degradar también su propio glucógeno para que pueda el músculo contraerse, ¿no? Muy bien. Pero también el deportista
tiene que alimentarse bien. La dieta es clave, ¿no? Si yo quiero tener un mejor rendimiento, obviamente tengo que alimentarme bien. Entonces, frente a la ingesta que tenga, los carbohidratos van a facilitar el almacenamiento, ¿no? Bueno, pero acá están corriendo, entonces se debe de degradar, ¿no? Pero previamente el deportista debe tener una dieta balanceada para poder formar sus reservas para que puedan cumplir la actividad que van a realizar posteriormente, ¿no? Entonces, si se alimentan, van a sintetizar. Y si hacen el trabajo, lo van a degradar. Muy bien. Entonces acá te está colocando cómo se controla. Te está hablando de la regulación de tipo hormonal. Y ya lo mencionamos. La insulina es una hormona anabólica. Entonces, ¿qué va a hacer? Facilitar procesos de síntesis. ¿Y cuál? La glucogénesis. En tanto que el glucagón, la adrenalina son hormonas catabolizantes, catabólicas, entonces deben de activar los procesos degradativos, en este caso la glucogenólisis, y son antagónicas. Mientras la insulina activa la glucogénesis, la insulina inactiva la glucogenólisis. Mientras el glucagón y la adrenalina activan la glucogenólisis, estas inhiben la glucogénesis. Yo no puedo estar degradando y almacenando glucosa. ¿No? No puedo degradar el glucógeno y no puedo estar almacenando glucosa bajo la forma de glucógeno. No me lleva a nada. Entonces las hormonas tienen que controlar estos procesos. Si yo voy a degradar glucógeno, no debo de sintetizar a y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de regulación? Recuerda que la insulina activa procesos de desfosforilación y el glucagón activa procesos de fosforilación. Eso ya lo vieron en las primeras teorías de la profesora Soberón cuando hicieron regulación enzimática y la profesora les indicó que había un proceso de modulación covalente y dentro de los procesos de modulación covalente, la fosforilación y la defosforilación son procesos que pueden modificar la actividad enzimática. En el caso de el proceso de síntesis de glucógeno, recuerda que tenemos a la glucógeno sintasa, ¿no? Acá está la enzima. Pero fíjate que por acá está apareciendo el grupo fosfato dentro de la estructura de la enzima y acá no lo tiene, ¿correcto? En uno está y en otro no lo tiene. Muy bien, fíjate que cambia la actividad. Cuando tiene el grupo fosfato, está poco activa, pero cuando no lo tiene, está muy activa, y eso es correcto. Fíjate que acá está apareciendo la insulina, y la insulina, ¿qué va a hacer? Activar procesos de desfosforilación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que se está perdiendo el grupo fosfato, se va el grupo fosfato. Entonces, esta enzima que tenía el grupo fosfato, al perderlo, se encuentra ahora en estado activo. Y ahora tengo la contraparte. La contraparte son otras dos hormonas que ya hemos hablado, la adrenalina y el glucagón. Pero ellas, ¿qué están haciendo? Favorecer la fosforilación. Entonces, de una enzima que estaba activa, ahora va a tener menor actividad. Y eso es correcto, ¿no? Si yo me alimento, ¿qué necesito? Tener glucosa, perfecto. Lo voy a obtener por los alimentos. ¿Eso qué va a hacer? Que se libere la insulina, que se libere la insulina. Eso es lo que va a hacer. Y al liberarse la insulina, ¿qué va a propiciar? Que la enzima que estaba inactiva se active. ¿Para qué? Para guardar glucosa bajo la forma de glucógeno. Esa es la intención. Pero cuando yo estoy en ayuno, ya no hay insulina. Aparece el glucagón y la adrenalina. Entonces, ¿ellas qué van a hacer? Como me falta glucosa, yo no voy a estar usando glucosa para guardarla, más bien tengo que degradarla. Entonces, ¿qué va a hacer? A esta enzima que formaba glucógeno la vamos a inactivar, ¿no? Esto es como si fuera un lapicero con tapa y sin tapa. Un lapicero con tapa
es como tener la enzima fosforilada. Y si yo tengo un lapicero con tapa, no escribe. Si yo tengo la glucógeno sintasa con fósforo o grupo fosfato, no va a estar activa. Pero, ¿qué puedo hacer con ese lapicero? Quitarle la tapa. Entonces, al quitarle la tapa, ¿cómo va a estar? Sin tapita. Entonces, mi enzima sin grupo fosfato va a estar activo y va a poder realizar el trabajo que estamos hablando, ¿no? Entonces, este es lo normal, este es lo ordinario para los procesos de fosforilación y desfosforilación. Fosforilada, la enzima está inactiva, y desfosforilada, la enzima está activa. Fosforilada, inactiva, desfosforilada, activa. Punto. ¿Quién media eso? Hormonas. ¿Quién le quita el grupo fosfato? La insulina. ¿Quién le pone el grupo fosfato? El glucagón y la adrenalina. Punto. Cuando estás en buena alimentación, hay mucha glucosa, entonces las enzimas se tienen que activar, se van a desfosforilar. Y cuando estás en ayuno, sale glucagón o adrenalina. ¿Qué va a propiciar? Fosforilación. Entonces se van a inactivar. Pero ojo, que generalmente eso se debe de cumplir. Pero frente a a las reglas siempre hay excepciones, que lo vamos a ver con la otra enzima. Esto sí se debe de entender de forma directa, ¿no? Con fósforo inactiva, sin fósforo activa. Muy bien. Pero acá te va a presentar el otro caso. Te está poniendo acá al glucagón y la adrenalina. ¿Qué sabemos del glucagón y la adrenalina? Van a propiciar procesos de fosforilaciones. Entonces acá está el páncreas, que va a ser el productor de glucagón, el glucagón, la hormona que va a actuar sobre un receptor, y acá tengo la llamada proteína G. Y la proteína G, si tú recuerdas, tiene tres subunidades, alfa, beta, gamma. Muy bien. Cuando se va a dar la interacción de la hormona con su receptor, vamos a ver una separación de las subunidades que tiene la proteína G. ¿Y eso qué va a propiciar? La activación de la adenilato ciclasa. ¿Y la adenilato ciclasa qué va a formar? Un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. ¿Y este AMP cíclico qué va a hacer? Activar a una proteína quinasa. Y la proteína quinasa va a activar a quinasas. Acá me están colocando a la fosforilasa quinasa que se va a activar. Y esta fosforilasa quinasa activa, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre la enzima que degrada el glucógeno. ¿Y qué va a hacer? Le va a quitar grupo fosfato. Entonces, perdón, la va a fosforilar, perdón, la va a fosforilar y la va a poner en estado activo. Esta es la excepción. Hace un momento yo te decía que si tengo un lapicero con tapa, no va a poder escribir. Y eso es para mí inactivación. Muy bien. Pero eso es siempre y cuando yo ponga la tapita en la punta del lapicero. Pero recuerda que yo puedo poner la tapa en la parte posterior del lapicero. Y la punta, ¿cómo va a estar? Libre y puede escribir. Entonces, es algo así parecido. Acá, el glucagón y la adrenalina, ¿qué va a hacer con la glucógeno fosforilasa? Fosforilarlas. Pero ¿qué va a pasar? Que estando fosforiladas, en vez de estar inactivas, van a estar activas. Quiere decir que cuando suceda lo contrario y exista adrenalina y le quite el fósforo, se van a encontrar inactivas. Esta es la excepción. ¿Ya? Generalmente toda enzima fosforilada es inactiva. Generalmente toda enzima defosforilada está activa, pero acá no lo cumple, porque el glucagón y la adrenalina, ¿qué va a propiciar? Fosforilación. Y al tener la enzima acá con su grupo, no quiere escribir aquí, con su grupo fosfato, no me permite escribir. Bueno, acá esta enzima va a estar fosforilada. Al tener su grupo fosfato, va a estar activa. Y cuando no la tiene el grupo fosfato, va a estar inactiva. Esa es la excepción. Hay dos excepciones. Una en metabolismo de carbohidratos, que es el caso de la glucógeno fosforilasa, y la otra la van a ver en el metabolismo de los lípidos, ¿no?
A ver qué sigue por acá. Muy bien. Entonces, por aquí, ¿qué tengo yo? Me va a hablar de la regulación alostérica. La regulación alostérica es mediante moduladores. Entonces, se supone que si yo estoy en un estado de buena alimentación, va a haber glucosa. Si estoy en un buen estado de alimentación, entonces, ¿qué va a haber? Disponibilidad de glucosa 6-fosfato. Entonces, si hay glucosa 6-fosfato abundante, ¿qué va a hacer? Una señal clave que active ¿a quién? A la glucógeno sintasa. Entonces, ¿qué va a propiciar eso? Formación de glucógeno. Entonces, acá tengo la activación de la glucogénesis. Ahora, si yo estoy en un buen estado de alimentación, ¿qué tengo? Gran cantidad de ATP, gran cantidad de glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es inactivación de la glucógeno fosforilasa. Entonces, cuando yo me alimento, se activa la glucógeno sintasa, pero se debe de inactivar la glucógeno fosforilasa. Punto. Eso es lo que debe de ocurrir en el tejido hepático. Entonces, la síntesis se activa y la degradación se inactiva. Acá me está hablando de lo mismo, pero en el caso del músculo, ¿no? Y la historia es muy parecida, porque si estoy en un buen estado de alimentación, tengo glucosa 6-fosfato. ¿Eso que va a activar? A la enzima, la glucógeno sintasa, y por lo tanto voy a poder formar el glucógeno. Y como habíamos visto, si hay mucha glucosa, 6-fosfato y hay mucho ATP, se inhibe la glucógeno fosforilasa. Muy bien. Ahora, te están poniendo otra situación en la cual el caso es el de el estado de anoxia y agotamiento, ¿no? Trabajo muscular, ¿no? Si has hecho trabajo muscular, necesariamente que hay gran cantidad de AMP. Ya no tengo ATP, y no tengo AMP. Entonces, si yo tengo AMP, ¿qué va a hacer? Activar esta enzima y va a propiciar que el glucógeno se degrade y me forme glucosa 1-fosfato y se forma glucosa 6-fosfato y esto favorezca el proceso glucolítico, ¿no? También me están hablando acá de los cambios de concentración de calcio, ¿no? Cuando tú haces actividad física, el calcio se va a incrementar y eso va a activar a una quinasa, la fosforilasa quinasa, que es la responsable de fosforilar a la glucógeno fosforilasa, y ya habíamos señalado que al fosforilarse se debe de activar, ¿no? Entonces, esos son los controles, ¿no?, que se tiene para ambos procesos, ¿no? Muy bien. Acá te está presentando la parte patológica. En el caso de la parte patológica, te está hablando de una alteración en el metabolismo del glucógeno. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos que realizar? De que el glucógeno se debe de degradar y formar glucosa 1-fosfato. Es lo normal. Frente a un estado de ayuno, frente a un estado de actividad física, este proceso glucogenolítico debe de funcionar. Pero vamos a encontrarnos en la situación de que está carente de la enzima que degrada el glucógeno. Entonces, al no tener presente esta enzima, vamos a perder capacidad degradativa del glucógeno, ¿no? ¿Ok? Entonces, se va a generar este síndrome de McCartney, ¿no? Entonces, al tener, o sea, se supone que el glucógeno muscular debe de aportar glucosa bajo la forma de glucosa 6-fosfato para la contracción, pero en este caso ese glucógeno no se va a degradar y por lo tanto no vamos a tener el aporte energético
que requiere el músculo, ¿no? Y por lo tanto, la capacidad de contracción del músculo frente a un trabajo no se va a dar. Entonces, tenemos esas patologías, deficiencias enzimáticas que van a alterar el metabolismo normal del glucógeno, ¿no? Entonces, acá te están poniendo la enfermedad de Pompe, que dice acá, normalmente la degradación del glucógeno a nivel de los lisosomas. Ya, la alfa 1,4 glucosidasa es la enzima responsable de la degradación del glucógeno, pero en este caso va a haber una alteración, ¿no? Entonces, se tiene la carencia y como no se degrada el glucógeno, ¿qué va a prevalecer? El almacenamiento, ¿no? Normalmente tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero al tener la carencia de esta enzima, va a propiciar de que más se active el proceso de síntesis que el de la degradación. Entonces se va quedando guardado, almacenado el glucógeno, ¿no? Muy bien. Entonces están preguntando acá, ¿qué vías te producen glucosa? Muy bien. Entonces tienes que responder que perdón, ¿dónde está? Perdón, que la glucogenólisis, ¿correcto? Es la responsable de producir glucosa, ¿correcto? En el hígado, pero también en el músculo se queda como glucosa 6-fosfato. ¿Está bien? Si yo tengo glucosa libre, lo va a poder utilizar los demás tejidos periféricos mediante la vía glicolítica, ¿no? Pero en el músculo, como queda como glucosa 6-fosfato, necesariamente no sale a la sangre y obviamente va a dirigirse al camino glicolítico muscular. Y también tener en cuenta que la gluconeogénesis también te va a aportar glucosa, ¿no? Entonces la glucogenólisis hepática y la glucogenólisis hepática, perdón, la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis hepática son los responsables de poder regular el estado de hipoglicemia, porque esa glucosa necesariamente va a salir al torrente sanguíneo, ¿no? Y en el caso de la glucogenólisis muscular, se degradará ese glucógeno, va a aportar glucosa 6-fosfato, pero que no regula el estado de hipoglicemia, sino que más bien va a ser utilizado por la vía glicolítica para generar ATP. Y el músculo no tiene gluconeogénesis. Más bien, el músculo, mediante la formación de lactato, va a alimentar ese lactato a la gluconeogénesis hepática y va a permitir eso aportar nueva glucosa para que pueda ser utilizado por los tejidos periféricos. Ahora, si yo tengo excedente de glucosa, y ya no lo voy a quemar como combustible metabólico, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a guardar y lo guardo como glucógeno. Muy bien. Pero también hay parte de este excedente de glucosa 6-fosfato que necesariamente va a tener que ser utilizado por la vía de las pentosas para formar pentosas, pero también para formar el llamado NAC fosforilado reducido, que es clave para la síntesis de ácidos grasos que van a estructurar triglicéridos y también es importante para la formación del llamado colesterol. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hola profesor, buenos días. Sí, bueno, yo tengo una consulta, pero con respecto a una PPT anterior, acerca de, hay una PPT en la cual dice que en el músculo está la presencia de la glucosa 6-fosfato, pero había mencionado de que no hay presente esa enzima de la glucosa 6-fosfato. Un ratito, una cosa es la glucosa 6-fosfato y otra cosa es la glucosa 6-fosfatasa. Ah, verdad, sí. La glucosa 6-fosfato es el metabolito y la Ujú. glucosa 6-fosfatasa es la enzima. Es la La que no enzima, claro. tiene, la que no tiene el músculo es la enzima, la glucosa 6-fosfatasa, pero sí va a haber acúmulo de glucosa 6-fosfato. Entonces vamos a tener nosotros la capacidad de dirigir esa glucosa 6-fosfato hacia el camino glicolítico, ¿no? Claro. Ya, entonces Y ya, hay que leer bien ahí. Termina ujú, en fosfato, es el sustrato, y si ujú. termina en asa, obviamente es la enzima, ¿no? Ah, sí, sí, ahí me confundí. Gracias, profesor, gracias por aclarar. Ok. ¿Alguna otra consulta con respecto al metabolismo del glucógeno?
¿Ya? Entonces, ahí está resumido todo. A ver, Profesor, señor solo una Jackson. consulta, justamente lo que dijo Marco, ya, bueno, en sí el músculo no tiene la enzima glucógeno La, fosfatasa, glu- claro, la glucosa 6-fosfatasa, no es es glucógeno fosfatasa, fosfatasa. claro, Cuidado con eso. pero, pero el músculo sí podría degradar, bueno, se da, ¿no? En la glicólisis de glucosa a glucosa 6-fosfato, sí se podría usar la glucosa quinasa, perdón. A ver, ten en cuenta que el hígado va a degradar su glucógeno, ¿correcto? Y va a haber glucosa. Si tú haces actividad física, el músculo necesita fuente de carbohidrato, ¿no? Entonces, cuando tú haces ejercicio, se libera la adrenalina y justo la adrenalina va a dos puntos, uno al músculo y al otro al hígado. En el músculo, la adrenalina va a propiciar, ¿qué cosa? La glucogenólisis muscular, y esa glucogenólisis muscular va a producir, al final de cuentas, glucosa 1-fosfato que se puede convertir en glucosa 6-fosfato y se va a la vía glicolítica, pero a partir de glucosa 6-fosfato. Pero el hígado también está degradando su glucógeno. Y esa glucosa va a ser captada por los tejidos periféricos, inclusive el músculo, ¿no? Entonces el músculo va a captar glucosa y obviamente esa glucosa se va a tener que fosforilar por la glucosa, la exoquinasa y va a formar glucosa 6-fosfato. Entonces tengo varias fuentes de glucosa 6-fosfato, una a partir de glucosa proveniente de la sangre y otra proveniente de la vía glucogenolítica, ¿no? Ahí no hay ningún impedimento, ¿no? Entonces, las dos glucogenolisis me aportan glucosa, una por vía sanguínea y otra propia del tejido muscular. ¿Estamos bien? Sí, profesor, gracias. Ok. Otra pregunta, otra consulta. Ninguna. Bien. Y la última parte tiene que ver con esta llamada vía de las pentosas, ¿ya? Entonces, como te indica el nombre, va a haber formación de pentosas, pentosas claves que van a servir para la estructuración de ácidos nucleicos o de algún tipo de coenzima, ¿ya? Entonces, por ahí ese nombre. Pero también esta vía de las pentosas te va a proporcionar un equivalente de oxidorreducción. Pero ojo, no lo confundan con el NADP, perdón, con el NADH. Este tiene fósforo, ¿ya? No se vaya a confundir, ¿ya? La vía glicolítica, o marcar la P. Bueno, quería marcar solita la P. Pero bueno, la vía glicolítica que produce NAC, NADH. El complejo de la piruvato de hidrogenasa te produce NADH también. Y el ciclo de Krebs te forma NADH, FAD, FADH, sub 2, ¿no? NADH y FADH sub 2 son equivalentes de oxirreducción, pero que sirven para producir ATP. Ya ustedes han visto en una diapositiva que tanto el NAC como el FAC se dirigen a la cadena transportadora de electrones, ¿no? El NAC se dirige a nivel del complejo 1 y el FAC se dirige a nivel del complejo 2, teniendo la capacidad de síntesis de ATP. Pero ese es NADH y el FADH sub 2. Pero acá esta molécula es diferente. Este se llama NADPH y este tiene otra utilidad, al menos en el ser humano. En el caso de microorganismos, sí te va a producir energía, pero estamos haciendo bioquímica humana. Entonces, este NADPH no tiene esa utilidad de producir energía, sino más bien para trabajo biosintético. Y ese trabajo biosintético es para formar lípidos. ¿Y qué lípidos? Triglicéridos y colesterol, ¿correcto? Entonces, esta vía de las pentosas entonces va a formar azúcares de 5 carbonos, ¿no? Entonces, hay varios azúcares. Cilulosa, ribulosa, ¿también?
pero también hay la formación de ribosa, y ya este nombre me sugiere algo, ¿no? Ácidos nucleicos, ¿no? ¿Está bien? Porque la ribosa está en el RNA y también esta ribosa se puede convertir en desoxirribosa para formar DNA, ¿correcto? Muy bien. Y el NAC, como ya te dije, tiene que ver con trabajo biosintético. A ver, ¿qué le ha puesto acá la profesora? Acá está, ¿ves? Entonces, en el caso de los triglicéridos, ¿nosotros qué requerimos? Tener ácidos grasos. Entonces, ese NADPH es clave para los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, para la próxima unidad, ya la profesora no te va a hablar cómo se forma el NADPH, pero debes de saber tú que proviene de la vía las pentosas para favorecer la biosíntesis de los ácidos grasos, ¿no? La biosíntesis de los ácidos grasos se va a dar a nivel del citosol, entonces se requiere este aporte por la vía de las pentosas. Y también es clave, importante, para la formación del colesterol, que es otro tipo de lípido, ¿no? Recuerda que es un lípido de naturaleza esteroidea, y para el ciclamiento de ese colesterol se requiere de NADPH, ¿no? Pero fíjate que te está dando otras funciones, ¿no? Para la formación de neurotransmisores, ¿ya? Pero también te está indicando para la formación del glutatión reducido. Esto sí es clave, ¿ya? Porque el glutatión es una sustancia antioxidante. Entonces, normalmente nuestro cuerpo se ve con la producción de radicales libres. Entonces tenemos que contrarrestar la presencia de los radicales libres, entonces tenemos que tener sustancias antioxidantes. Y el glutatión, recuerda, en las primeras clases de la profesora Soberón, es un tripéptido, ¿está bien? Que se sintetiza en tu cuerpo. Pero para poder tenerlo en el estado reducido, necesito que haya NADPH, ¿sí? En el caso de esta capacidad antioxidante es mucho más marcada en el glóbulo rojo. El glóbulo rojo produce gran cantidad de glutatión, pero si esta vía de formación del NADPH no está activa, la capacidad antioxidante del glóbulo rojo se pierde y por lo tanto ese glóbulo rojo se puede romper, ¿no? Muy bien. Y también te está colocando acá para la parte de síntesis de desoxirribonucleótidos, ¿no? Muy bien. Entonces acá te está colocando un nucleótido. Tengo acá la base nitrogenada, tengo el azúcar pentosa y tengo los grupos fosfatos, ¿sí o no? Entonces, fíjate que por acá está participando el NAC fosforilado para poder facilitar la formación de, ¿qué cosa? Tengo acá OH y tengo acá H. Entonces me está permitiendo la conversión de ribosa en desoxirribosa, un nucleótido, mejor dicho, de un ribonucleótido me está permitiendo formar un desoxirribonucleótido, ¿no? Entonces, este es correcto, ¿está bien? Biosíntesis de desoxirribonucleótidos mediante la participación del NAC, ¿no? Entonces, es una molécula muy importante, ¿no? Para varios procesos intracelulares, ¿no? Generalmente lo presentamos en la parte de lípidos, pero fíjate que acá, como se están hablando de pentosas y se está hablando de material genético, es clave también para la conversión de estos nucleótidos en otro tipo de nucleótidos, ¿no? De los ribonucleótidos en los desoxirribonucleótidos. Muy bien. Entonces acá, ¿qué te pone la profesora? Biomoléculas que requieren azúcares de 5 carbonos. Entonces, una importante que son los nucleótidos, pues. Entonces nosotros tenemos varios tipos de nucleótidos, de adenina, de uracilo, de citosina, de timidina, de timina, perdón, de timina y de guanina. Tenemos 5 tipos de nucleótidos, ¿no? Obviamente 4 para cada tipo de ácido nucleico. ¿Por qué razón? Porque se tiene una pentosa y necesariamente la pentosa puede variar, puede ser ribosa o desoxirribosa, ¿no? Pero principalmente la ribosa. Ya has visto en la reacción anterior que a partir de un a partir de un ribonucleótido
podemos formar un desoxirribonucleótido. Entonces, es clave la formación de la pentosa ribosa para la estructuración de los ácidos nucleicos, ¿no? ¿Correcto? Y por acá también te está indicando que hay algunas coenzimas que tienen pentosa. El NAD, el nicotinamín de adenín dinucleótido, tiene pentosa, tiene ribosa en su estructura, ¿no? Y necesariamente también la estructura de los ácidos nucleicos, pues, ¿no? Que estamos ahí hablando de los nucleótidos, ¿no? Entonces, pentosas necesitamos para formar coenzimas o para formar los nucleótidos que van a estructurar a los ácidos nucleicos. Entonces, ahí es clave la ribosa. Muy bien. Entonces, te está explicando acá cómo funciona la vía de las pentosas. La vía de las pentosas, fíjate que también se va a dar en el citosol, pero en el caso de la vía de las pentosas tiene dos fases. Va a explicar en esta diapositiva la fase oxidativa, pero también tiene la fase no oxidativa. En el caso de la fase oxidativa, como lo indica su nombre, oxidativa, si hay oxidación va a haber reducción. Y es por eso que se debe de formar acá el NADPH. ¿Qué habíamos estado hablando? Que la insulina la va a activar a la vía de las pentosas. Si tengo un buen estado de alimentación, por lo tanto va a haber a qué cosa, acúmulo de glucosa 6-fosfato. Y ya hemos visto que la glucosa 6-fosfato se puede isomerizar a glucosa 1-fosfato para poder empezar la biosíntesis de glucógeno, pero va a quedar un excedente también de este. Entonces vamos a tener la capacidad de que la vía de las pentosas también funcione. Entonces la insulina es clave para este proceso. Y como estamos indicando, va a funcionar esta vía. ¿Y qué producto vamos a tener? NAD-fosforilado. Fíjate que se forman dos moléculas de NADPH. Pero también esta fase oxidativa va a permitir formar una pentosa importante, que es la ribulosa 5-fosfato. Muy bien, pero la glucosa es hexosa y la ribulosa es pentosa. Entonces tiene que haber también pérdida de carbono. Y acá vemos un carbono que se pierde. Si una hexosa pierde un carbono, obviamente voy a tener una pentosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la fase oxidativa tiene varias enzimas. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glucolactonasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Muy bien. Estas deshidrogenasas son las que están participando directamente en la capacidad de producir el NADPH. Muy bien. Pero fíjate algo curioso de esta fase oxidativa. Todas sus reacciones son irreversibles. Todas tienen un solo sentido. Entonces, tiene que existir alguna enzima reguladora. Y la enzima reguladora es esta, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, como es la enzima reguladora, la insulina es la que tiene su efecto directo sobre ella. ¿Está bien? Entonces va a propiciar su desfosforilación para activarla, ¿correcto? Pero también esta enzima va a trabajar, va a funcionar. Pero fíjate que también si se tienen grandes cantidades de NADPH, ¿qué va a pasar? Va a haber un proceso de inhibición y ya la enzima debe de dejar de trabajar. Entonces hay mecanismos de control. Un mecanismo de control por hormona, insulina, por desfosforilación, y un mecanismo de inactivación por acúmulo de producto final, que en este caso es el NADPH, ¿no? Muy bien, te está indicando dónde trabaja principalmente. Recuerda que el hígado es un tejido clave para la formación de lípidos. En el hígado se va a formar grasa, en el hígado se va a formar colesterol. Entonces, necesariamente, ahí va a participar la vía de las pentosas, ¿no? Muy bien. En el caso de las glándulas mamarias, también ahí tenemos nosotros la producción de grasa, grasa que tiene la leche. Entonces, ahí la vía de las pentosas también va a funcionar.
Nuestro tejido adiposo sintetiza grasa, pero que se guarda, a diferencia del hígado. El hígado lo exporta, la glándula mamaria lo produce, pero se almacena temporalmente y después de la lactancia se pierde. Pero el tejido adiposo sintetiza grasa y esa grasa se guarda, se almacena, ¿no? Entonces necesitamos ahí la vía de las pentosas funcional. La corteza suprarrenal es encargada de la formación de moléculas de naturaleza esteroidea. Y el núcleo esteroideo, ¿quién no tiene? El colesterol. Entonces ahí lo requerimos. Y en el caso del glóbulo rojo, la vía de las pentosas es muy activa ahí, pero con la finalidad de formar glutatión reducido para que el glóbulo rojo no se rompa, se lise. Recuerda, el oxígeno molecular lo capta el glóbulo rojo y tenemos hemoglobina oxigenada, pero el oxígeno es clave para nuestro metabolismo, pero este oxígeno puede ser generador de radical libre, ¿no? Y a partir del oxígeno se genera el radical superóxido. Y el radical superóxido lo podemos neutralizar, pero se va a formar peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno es generador de radical hidroxilo. Y el radical hidroxilo daña membrana citoplasmática. Entonces, ¿quién neutraliza ese radical hidroxilo? El glutatión. Entonces, si el eritrocito tiene capacidad de formar glutatión, su membrana no se va a dañar. Pero si la vía de las pentosas no funcionara en ese glóbulo rojo, tendríamos que el glóbulo rojo va a explotar. Y su membrana, por consecuencia de que su membrana se va a romper por la presencia de los radicales libres. Muy bien. Terminamos la fase oxidativa. Se formó NAC y se formó ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato es precursor de otras dos pentosas, de la silulosa y de la ribosa 5-fosfato. Entonces, la ribulosa, ¿qué es para mí? Es una cetosa. Y esta cetosa se puede convertir en otra cetosa, que es la silulosa. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Solamente vamos a tener la capacidad del cambio de un grupo fosfato, ¿está bien? Pero la posición de un grupo hidroxilo que tiene la estructura. Entonces hay una epimerasa, ¿ya? Va a ser una modificación a nivel del carbono 3. Entonces el grupo OH que podría estar a la izquierda lo movió a la derecha, nada más. Eso es lo que hace la epimerasa. Es como el caso de la galactosa. La galactosa se parece a la glucosa, solamente que la diferencia es la posición del OH en la posición 4. ¿Ya? Entonces, una la tiene al lado izquierdo y otra la tiene al lado derecho. Igualmente acá. Entonces, ¿quién cataliza eso? Una epimerasa. Pero tenemos también acá la participación de una isomerasa. La ribulosa es cetosa, pero la ribosa es aldosa. Entonces acá vamos a hacer el cambio de un isómero, de una cetosa a una aldosa. Listo. Entonces tenemos esas dos reacciones. Por lo tanto, para poder iniciar la fase no oxidativa, ¿qué requerimos? Tener una silulosa y tener una ribosa. Por lo tanto, previamente, ¿qué he requerido? Tener dos ribulosas preformadas anteriormente. Pero también, cuando yo voy a realizar este proceso, yo también voy a requerir de otra silulosa, ¿ya? Acá participa una silulosa, pero también acá debe haber otra silulosa. No la ha puesto la profesora, pero aquí no me permite marcar, no me permite marcar. Acá debe haber otra silulosa. Para que la fase no oxidativa funcione, yo requiero 3 pentosas. ¿Cuáles son esas 3 pentosas? 2 silulosas, una que actúa acá, otra que actúa acá, ya van 2, y la ribosa. Por lo tanto, ¿cuántas ribulosas 5-fosfato requiero? Requiero 3. Requiero 3.
Esas tres me van a formar 2 celulosas y me van a formar 2 ribosas. Muy bien. Entonces, en esta fase no oxidativa, vamos a sintetizar pentosas, como estamos viendo, pero también vamos a sintetizar otros azúcares, que van a ser de 3, de 4, de 7 y de 6 carbonos. ¿Ya? Entonces acá va a haber un proceso de formación de varios tipos de azúcar. Entonces, la celulosa es una acetosa y la ribosa es una aldosa. ¿Qué va a haber acá? Pérdida de carbonos. Esa pérdida de carbonos, ¿quién lo va a catalizar? Una enzima, la transcetolasa. Muy bien. En esta pérdida de carbonos, la transcetolasa, ¿qué va a transferir? 2 carbonos. Entonces, hay una molécula que va a donar carbonos y hay otra molécula que va a aceptar carbono. Las donadoras son las cetosas. Entonces, esta va a perder 2 carbonos. ¿Y esos 2 carbonos a dónde va? A la de 5 carbonos. De tal forma que si una pierde 2 carbonos, de 5 menos 2, ¿qué me va a dar? Una de 3, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Y si esta de 5 recibe 2, se va a formar una de 7, que es la C-dectulosa 7-fosfato. Listo. Ya ocurrió la primera reacción. Y ya no tengo celulosa y ya no tengo ribosa. Me quedé con estos dos. Ahora viene otra enzima, la transaldolasa. La transaldolasa, ¿qué va a hacer? Transferir unidades de 3 carbonos. Entonces, ¿quién debe dar carbonos? Las cetosas. Y la C-dectulosa es una cetosa. Esta va a perder 3 carbonos. 7 carbonos menos 3, ¿qué me va a dar? Una de 4. Y estos 3 carbonos, ¿a dónde van? A una aldosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Y al ganarlos, ¿en qué se convierte? Fructosa 6-fosfato. Y este ya es producto de la vía de las pentosas, ¿correcto? Listo. Pero yo debo de continuar y me quedé con una molécula de 4 carbonos. Necesito otra pentosa. Y la otra pentosa que requiere es otra celulosa 5-fosfato. Esta ya se consumió. Tiene que venir otra, ¿no? Y acá voy a tener esta celulosa 5-fosfato, que es cetosa. Esta que va a perder 2 carbonos, porque acá está participando la transcetolasa. Esta de 5 pierde 2, se convierte en una de 3, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Y luego, los 2 carbonos que se pierde de esta celulosa 5-fosfato, lo va a ganar la eritrosa 4-fosfato y se va a convertir en una molécula de 6 carbonos. Por lo tanto, si yo utilizo 3 ribulosas, voy a tener 2 celulosas y una ribosa. Por lo tanto, esta interconversión de azúcares, al final de cuentas, ¿qué me va a dar? 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Y estos yo ya los conozco, porque son intermediarios de la vía glicolítica, ¿no? Entonces, por un lado, la fase oxidativa me está formando NAD, ¿correcto? Y me están formando pentosas, ¿no? Donde por acá hay formación de ribosa, ¿no? Y la ribosa ya hemos visto que va a formar parte estructural de nucleótidos, de coenzimas o de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces va a alimentar eso la vía de las pentosas. Pero eso va a depender de las necesidades que tengamos nosotros en nuestro organismo, en nuestros tejidos, ¿no? Y acá te está colocando la enfermedad por carencia, ¿no? Ya te habíamos dicho que la enzima reguladora de la vía de las pentosas es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿correcto? Muy bien. Pero puede estar esta enzima carente o puede estar trabajando menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar, mejor dicho, no va a generar NADPH en el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El glutatión reducido no va a haber. El glutatión se debe de reducir para que el glutatión reducido pueda de alguna forma contrarrestar
a los radicales libres. Pero como no está esta enzima, el glutatio no se reduce. Y por lo tanto, el glóbulo rojo se va a ver afectado por los radicales libres, ¿no? Entonces acá me están mencionando al estrés oxidativo, y el estrés oxidativo tiene que ver con la generación de radicales libres, ¿no? Por lo tanto, si se pierde la capacidad antioxidante, la consecuencia, ¿cuál es? Hemólisis. Hemólisis. Entonces estos glóbulos rojos van a ser susceptibles a rompimiento de su membrana citoplasmática debido a la presencia de radicales libres. Pero fíjate también que te están indicando que podría de alguna u otra forma también romperse el glóbulo rojo por presencia de fármacos, ¿no? Por procesos infecciosos generados por algunos virus o por algunos alimentos, ¿no? Entonces es un desorden genético, ¿no? Que genera la deficiencia de la enzima y por lo tanto la capacidad antioxidante del glóbulo rojo se pierde, ¿no? Y son susceptibles a rompimiento, a destrucción de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es con respecto a la vía de las pentosas, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esta última vía? Bien, no se olviden de esta última vía que la vamos a usar para la, la tercera unidad del curso, por favor, ¿ya? Y también para la cuarta. La tercera unidad, porque vamos a hablar de síntesis de lípidos y se requiere NADPH. Y la cuarta unidad va a hablar de ácidos nucleicos y necesitamos pentosas para poder formar los ribonucleótidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería por mi parte. Si hay alguna pregunta para poderles ayudar. Si no, ya es misión cumplida como habíamos quedado. Sí, profesor, muchas gracias más bien por su tiempo. Ya el día martes nos estaremos viendo del examen. Sí, el martes recordar que lo vamos a tomar en San Fernando, ya en la Ujú. ciudad no, porque todavía hay problemas por allá y no nos debemos de atrasar, tenemos que seguir avanzando, ¿ya? Si no, se van a juntar las cosas, ¿no? Ujú. Muy bien, Ujú. chicos. Entonces, que tengan